En sintonía. APLP Radio, emisora online de la Asociación de Periodistas de La Paz. Hay una nueva voz en la radio, con libertad de expresión sin mordaza. La verdad es nuestra gran bandera y por eso respetamos la palabra. Sintoniza PLP, libertad de expresión. Sintoniza PLP, la voz del periodismo. Escucha PLP, sin censuras ni presión. Déjanos expresar. APLP Radio, voz del periodismo. Tu voz. Voz de libertad. Los hechos con diversas miradas. Muchas gracias, María. Muy buenos días, amable audiencia de la radio de la Asociación de Periodistas de La Paz. Y bueno, hoy comenzamos un poco temprano la revista Voz de Libertad, porque tenemos una invitada especial, porque además los tiempos prácticamente para ella son muy estrechos por la agenda que tiene en realidad. Estamos con la diputada y socióloga y politóloga Jimena Costa, con quien vamos a hablar sobre un tema que es muy importante, una investigación económica que ha realizado, que nos parece de suma importancia para que en realidad nuestra audiencia conozca y la población conozca, la población toda conozca, porque según las autoridades de gobierno, bueno, el país está en jagua, está bien, no tenemos problemas, o sea que podemos hacer el seguro universal de salud porque vamos a tener el presupuesto necesario, que si yo faltaría que este año más ofrezca un segundo aguinaldo, no sé, las cosas a veces me parecen que están así, pero por eso mismo queremos un poco analizar esta situación tras la investigación de la diputada Jimena Costa. Diputada, muy buenos días. Muy buenos días y muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar acá, primera vez, no será la última. Este es un boletín informativo de mi tarea de fiscalización, más que un análisis económico. Lo que estoy haciendo yo es un análisis de las leyes que han contratado deuda externa. Como diputada me corresponde hacer una evaluación de qué pasa con la Asamblea Legislativa, ¿no? ¿Qué hemos hecho en estos años? Entonces, después de 4 años de fiscalización intensa, este 5.º año, que es el último, porque yo no continuaré en la política, tengo que hacer el balance de la fiscalización, tengo que rendirle cuentas a los ciudadanos de qué he hecho, y además dejar alguna memoria institucional del trabajo legislativo. Y en eso consiste este boletín. He estado 2 años en el Comité de Relaciones Económicas Internacionales, que me daba, por supuesto, pie para entrarle al tema de la deuda externa. No ha llegado durante 2 años ni correspondencia a mi comité. Donde he ido, nunca ha llegado nada, ¿no? Pero nada, ni un proyecto de ley, ni nada. Y por supuesto, como no se puede uno cruzar de brazos, he hecho esta investigación con mi equipo de trabajo, 3 jóvenes politólogos, Paola Aguilar, Melina Ruiz y Jaime Iturralde. ¿En qué consiste el trabajo? Hemos sistematizado todas las leyes que contratan deuda, ya sean de préstamo o financiamiento, como se llaman, desde que Evo Morales es presidente el 2006 hasta el 31 de enero de 2019. Y el resultado realmente es sorprendente, ¿no? Porque son 184 contratos de deuda externa. Gradualmente ha incrementado la deuda de una manera pero preocupante, alarmante, y hemos llegado a una cifra de 13.324 millones de dólares de deuda contratada. Son más de 13.000 millones de dólares, implica más de 92.000 millones de bolivianos de deuda externa
solo contratada por los gobiernos de Evo Morales. Entonces, yo no puedo mostrarles la gráfica a través de la radio, pero para poner un extremo, el primer año, el 2006... Sí, se puede mostrar porque va a Facebook directamente. Ah, maravilloso, porque entonces con la copia del informe, el primer año se han endeudado 20 millones de dólares, el segundo igual, el tercero 14. Sin embargo, para el 2011 ya eran 1.700 millones y el 2017, solo el 2017, se han endeudado 2.500 millones de dólares. Estamos a inicios de febrero. Hasta acá son 601 millones de dólares la nueva deuda aprobada solo en el mes de enero. Imagínate si hacemos una proyección de lo que va a ser el año, es realmente alarmante. En resumen, vamos a hacer balance por gestión. En el primer mandato se han endeudado 890 millones de dólares. En el segundo mandato se han endeudado 4.800 millones de dólares. Y en el tercer mandato van hasta aquí, falta todavía 11 meses, 7.500 millones de dólares. Estoy redondeando cifras para no cansarlos a los radioescuchas, pero es complicado. El estudio además incluye con quiénes nos hemos endeudado, ¿no? Y ahí tenemos una lista de 18 acreedores, los dos multilaterales que se llevan el 54% del total de la deuda son el BID y la CAF, ¿no? Son más de 7.000 millones solo con el BID y la CAF. Y el principal acreedor bilateral es, por supuesto, el Exim Bank de China. Pero hay algo que me ha llamado mucho la atención. Les voy a contar un poco cifras. Con el BID son 3.700 millones de dólares de deuda, con la CAF casi 3.500 millones de deuda, y sin embargo, con los chinos es nada más de 1.790 millones de dólares. Entonces digo, ¿por qué nada más? Cualquiera diría, ¿qué le pasa a estas señoras si tanto protestamos de las empresas chinas? Y digo nada más porque veo tantas empresas chinas que no creo que todas ellas sean contratadas a través de los contratos de deuda que obligan a contratar empresas chinas. Es decir, estoy especulando y voy a tratar de encontrar una respuesta en el Estado si están contratando empresas chinas también con los recursos del Tesoro General de la Nación y no solo con los recursos de la deuda, ¿no? Y me parecería más grave todavía habiendo tantas empresas bolivianas que cada año cierran y cierran y cierran por falta de ingresos, ¿no? El otro criterio que he tomado ha sido distribución por nivel territorial. ¿A quién le ha llegado los recursos de la deuda? Y ahí encontramos que, si bien la tajada más grande son proyectos de carácter nacional, el 25% de toda esa plata de más de 13.000 millones es para proyectos nacionales. Hay otra tajada significativa para proyectos interdepartamentales, la mayoría carreteras, que abarcan entre 2 y 7 departamentos. Hay también proyectos específicos para el área rural, que son como del 10%, algo insólito. Hay 3 que no se sabe para dónde son. Incluso hay una ley con Brasil que no se sabe ni para qué ni de cuánto, y es ley aprobada. Uno encuentra cosas así que son para el anecdotario, ¿no? Pero es una ley que no tiene ni monto ni destino, es la ley 3902 del 30 de junio de 2008, pero no establece monto de deuda ni destino de deuda. Hay otros 2 más que no establecen destino de la deuda. Es un monto significativo, ¿no? No es poca cosa. Estamos hablando de muchos millones de dólares. Pero en términos de la distribución entre departamentos, también hay un desequilibrio realmente alarmante. El 12% de los recursos de deuda van a Santa Cruz, Tarija 1%, Oruro 1%, Pando 1%, ¿no? La mayoría de la deuda se va para 2 departamentos, que son, adivinen, Cochabamba y Santa Cruz.
Y es radical. Por ejemplo, poniendo cifras específicas, ¿no? Santa Cruz, voy a hablar acá solamente de contratos de deuda que tienen destino departamental específico, no de los interdepartamentales, porque si revisamos interdepartamentales, carreteras que van por varios departamentos, etcétera, igual la mayoría de los contratos de deuda son Santa Cruz, Cochabamba. Pero voy a hablar solo lo que va a departamento. Son 1.650 millones de dólares para Santa Cruz, 70 para Oruro, 138 para Pando, 155 para Tarija. Tú sumas 5 departamentos y no alcanzan la cifra de lo que se le ha dado a Santa Cruz. Entonces, siempre dicen papá Estado, ¿no?, que tiene que ser equilibrado con los hijos. Bueno, resulta que además de ser un hombre que no sabía si tuvo o no hijos con la señora Zapata, tampoco es un buen padre en términos de lo que hace con los departamentos. Bien por Santa Cruz, pero lamentablemente otros departamentos se ven prácticamente fuera de esta distribución. Y por último, y con esto termino, la deuda tiene que tener un destino en términos de qué, para qué obras, ¿no? Y la gran mayoría es para carreteras y obras viales. Son 5.500 millones de dólares para carreteras y obras viales, que es interesante de analizar, porque si uno mira el costo por kilómetro, ha subido de una manera tan escandalosa que a mí me hace pensar, y otra vez estoy especulando, que hay más proyectos en carreteras porque son una fuente de corrupción fenomenal. Ahí la coima es fuerte y además inmediata, ¿no? Y son 5.500 millones para carreteras. Muy, muy lejos están otros 1.500 millones para proyectos de agua y riego, todo lo que es vinculado al agua. Y hasta diciembre del año pasado, salud representaba el 0,83% de la deuda, no llegaba al 1%. Eran 113 millones de dólares de como 12.600 endeudados, ¿no? Eran 113, menos del 1%. Y sin embargo, en el mes de enero este año se ha contratado nueva deuda por 575 millones de dólares para salud. En resumen, ahora hay 688 millones para salud y aparece en tercer lugar, pero eso es del último mes, porque hasta diciembre del 2018 estaba a la cola con menos del 1%, lo que me hace pensar que la enorme preocupación de salud que tienen después de 13 años de olvido tiene solo y exclusivamente que ver con el año electoral, ¿no? Es un tema que la gente sufre, entonces recién ahora, y ni siquiera con recursos propios, sino con deuda. ¿Qué más contiene el boletín? Porque van a salir seguro a contestarme rabiosos, a decir que miento, que todo lo demás. He puesto en anexos el detalle de las 184 leyes. Está ahí el número de ley, cuándo se ha promulgado, para qué, quién es el acreedor y el monto con el que se contrata la deuda y luego la conversión a dólares, porque hay algunos contratos en yenes, otros en yuanes, otros en euros, etcétera. Entonces, quien quiere esta información está también en el Facebook, en mi página Jimena Costa, diputada nacional. Puede entrar y revisar las 184 leyes. Pueden decir lo que quieran. Yo no me he inventado, no estoy denunciando nada. Esto es público. Cada una de estas leyes está en la Gaceta Oficial, menos las últimas 4 que aún no han sido promulgadas, pero ya han sido aprobadas en la Asamblea, ¿no? Entonces, pueden enojarse mucho. Estos son los resultados duros de lo que han hecho en términos de deuda contratada, de deuda externa contratada durante los 3 mandatos de Evo Morales. Sí, bueno, en realidad, diputada, son datos muy interesantes. Dele buenos días, María y Dabeiba también buenos días. Y bueno, en realidad hay algo que uno a veces no se explica, porque supuestamente hemos estado siempre desde el 2006, digamos, una especie de auge económico por los precios internos de nuestras materias primas. Supuestamente hemos generado varios millones y millones de recursos. ¿En qué se ha gastado eso? ¿Dónde está eso? Esa es una gran pregunta, ¿no?
Primero, lamentablemente, seguimos siendo una economía muy pequeña, muy abierta, muy dependiente de los cambios en la economía internacional. Hemos tenido un periodo de bonanza nunca visto y no se han sembrado esos recursos del gas, de la minería, en cambiar el modelo de desarrollo, ¿no? Seguimos dependiendo de los recursos naturales. Si no es el gas o si no es el cobre, luego será el litio o algo así. Es decir, siempre estamos mirando qué más le arrancamos a la Pachamama, en lugar de mirar los recursos humanos, el capital humano, el turismo, no lo sé, pero lamentablemente no se ha sembrado los recursos de la bonanza, se han hecho grandes elefantes blancos que no solo no tienen retorno económico, sino que ni siquiera en muchos casos cumplen el resultado para el cual han sido construidos. Para poner el ejemplo, la planta de amoníaco y urea en Cochabamba, la recomendación era ponerlo cerca de algún puesto de fronteras, ojalá Puerto Suárez, porque el 80% de la producción debería ir a exportación. Y sin embargo se la ha ubicado en Bulo Bulo, en el corazón del país, lo que incrementa los costos para llevar hasta la frontera la urea. Y eso hace que la urea boliviana no sea competitiva con la urea que ya están produciendo en los países vecinos. Entonces tenemos una inversión de más de $1.000 millones para nada, porque no hay mercados, porque además nuestra urea acaba siendo más cara que cualquier otra urea de la región. Es por poner un ejemplo. Podemos ver igual con la planta separadora de líquidos, podemos ver con todo lo que han construido de UNASUR en Cochabamba. Lo que ustedes revisen son grandes elefantes blancos que se han tragado mucho de la deuda o sobre todo mucho de la bonanza y que no implican mejor vida para los bolivianos, porque probablemente implican mejor vida para muchos de los que han manejado esos contratos, pero no para el pueblo boliviano. Ojalá hubieran invertido esos $1.000 millones de la planta de urea en salud, ¿no? Para poner el ejemplo, para que llegue eso a la mayoría y que el seguro universal que ahora están planificando no sea un fiasco que le genere una enorme frustración al pueblo boliviano, ¿no? Es una farsa. Esta semana supuestamente se aprueba esa modificación a una ley que ya había, pero está generando ilusiones en mucha gente que se va a sentir tremendamente frustrada. Yo no me opongo, ¿quién puede oponerse? Claro. Pero hay que ser realistas. No tienen condiciones para dar seguro universal, porque actualmente la mitad de la población que tiene, porque hay la mitad que no tiene, ya ha colapsado el sistema de salud, ¿no? Es decir, no puedes tener 1.000 camas para 5.000 personas y luego 1.000 camas para 10.000 y tener mejor atención. No, claro. Ya estamos en una situación seria, no se han mejorado las condiciones operativas y va a ser otro fiasco. Como opositora digo, qué suerte que todo les sale mal, pero como boliviana me duele que hay una necesidad enorme de un servicio de salud al menos básico, aceptable, y no solo no lo vamos a tener con el seguro universal, sino que va a ser un boomerang en contra del gobierno, ¿no? Entonces tú me dices en qué han gastado, qué se ha logrado. La verdad es que no se ha transformado ni la matriz ni el modelo de desarrollo, ni la matriz productiva, ni la orientación de las políticas. Entonces estamos igual que hace 13 años y probablemente con mayores deficiencias en muchas áreas, ¿no? Para poner un ejemplo, la justicia. Es una pena, pero así es. Yo considero, sí, Delia, usted quería hacer una pregunta. Sí, respecto a, de la investigación, ¿no? Usted hablaba, ya de varios préstamos y de toda la deuda realmente inmensa que ahora está en Bolivia, pero ¿se sabe toda la investigación que usted hizo? ¿Se sabe exactamente a qué proyectos o a dónde se ha dirigido? O sea, ¿de todo el monto o es que sí hay algún cierto monto del cual está todavía...? De las 184 leyes que aprueban deuda del IA, como les decía, solo en 3 no se sabe para qué.
Todas las demás, en cada una de las leyes, porque yo lo que estoy haciendo, les decía, no es un análisis económico, yo soy politóloga, es un análisis legislativo, que es lo que me compete como legisladora. Por ejemplo, la ley 4093 de 21 de agosto de 2009 es para el programa multifase de mejoramiento de barrios fase 1, es con el BID, es por 30 millones de dólares y yo he hecho una petición de informe escrito por cada uno de estos contratos de deuda hasta llegar al 103. En el momento en que yo acabé el comité, había metido 103 peticiones de informe de los 184 contratos. Es interesante contar la anécdota porque esto empecé el 2017 y por decir algo metí 83 peticiones de informe y al terminar el año me habían respondido 25. El siguiente año, o sea, el 2018, me respondieron como 20, 30 más. Hice unas cuantas más, pero el momento en que en la secretaría se dieron cuenta de lo que yo estaba haciendo, porque al principio yo no decía en el pie en qué se utilizó la deuda de tal cosa, no, yo preguntaba cuál es la situación del proyecto de alianzas rurales, etcétera, o en qué anda el programa de agua y saneamiento y drenaje de tal lugar, ¿no? Claro. Hasta que se dieron cuenta que yo estaba barriendo los contratos de deuda y dejaron de despachar y observaban todo y me devolvían. Entonces, de que tú presentabas la petición de informe a que salga de la Cámara, podía pasar un mes o más. Y una vez que sale, no tienes idea de cuándo van a responder o si van a responder. El reglamento dice 15 días hábiles, luego es conminatoria y si no, es juicio por incumplimiento de deberes. Pero obviamente la presidenta Gabriela Montaño nunca hubiera iniciado un juicio por incumplimiento a uno de sus ministros y menos lo va a hacer Víctor Borda, ¿no es cierto? Entonces, he hecho 103 peticiones de informe sobre contratos de deuda, cada una de ellas para saber el resultado de la deuda Delia, para que me digan esos 30 millones de ese proyecto, cuándo empezó, a quién le adjudicaron, hay boletos de garantía, se cumplieron los plazos, cuál es el nivel de ejecución, se terminó, cómo funciona, etcétera. En promedio de unas 10 preguntas que hago en cada petición de informe, me responden en el mejor de los casos unas 4. Normalmente 2 o 3. Las más generales, como se hizo el proceso de licitación en tal periodo y se adjudicó a tal empresa, ¿no? Pero no te dicen en qué estado está. ¿Terminó? ¿No terminó? ¿En qué nivel de ejecución? Es complicado. Ese va a ser otro de los boletines que vendrá a continuación. Imagínense, es un montón de información que ya está sistematizada, lo que pasa es que estamos terminando todo ya este año de redondear. Pero el intento lo he hecho, Delia. He hecho el intento de saber el resultado de estos programas producto de la deuda. Y mi conclusión, sin terminar la investigación, es que aun cuando la Constitución nos da la atribución de fiscalización a los diputados, hoy no se puede fiscalizar en Bolivia. El gobierno sencillamente no te tira bola. Tengo respuestas a petición de informe escrito, por ejemplo, el ministro Quintana, que ahora ha vuelto, que en una página me responde de la UPRE, más o menos diciéndome, no tiene derecho a meter la nariz, ¿no? Voy a adjuntar en anexos esas respuestas. O, por ejemplo, he llamado a interpelación al canciller, al Guanacuni entonces, sobre el anuncio que hicieron de traer reos chinos a Bolivia. Le han fijado fecha varias veces. Nunca se ha presentado informe oral. Yo tengo las cartas de respuesta que dice que no podía, que viajaba, que no sé esto y aquello. Resumen, nunca ha ido a rendir cuentas al Parlamento. Entonces, parte de la conclusión es que hoy no se puede fiscalizar al Ejecutivo. Esa es la función fundamental de un Parlamento. Cuando un Parlamento no puede fiscalizar, pierde la razón de ser. Entonces, los colegas del MAS obviamente no fiscalizan, hacen homenajes camarales o proyectos de ley, pero no fiscalizan porque no podrían enjuiciar a su ministro. Y esa tarea que la hacemos algunos opositores, otros la verdad no puedo hablar por todos,
no recibimos respuesta, ¿no? Yo he tenido un caso de 9 meses que no han mandado de la Cámara 18 peticiones de informe, como todo un embarazo, hasta que en resumen me las han devuelto y nunca se las ha despachado. Para que sepan de qué se trataba, eran contratos de obras de las 18 empresas públicas que en ese momento estaban operando. Nunca se despacharon de la Cámara. Y cada vez que yo peleaba y decía, no, me decían mucho tiempo, poco tiempo, que no puede esto, no aquello. ¿Dónde dice que no puedo? Nunca me han respondido, pero tampoco nunca los han despachado, ¿no? Claro, porque además, digamos, hay empresas del Estado que no sé si funcionan o no. Estamos hablando de Enatec, estamos hablando de Paperball, estamos hablando de, qué sé yo, Quipus, de de Lácteos Bol, de muchas. de muchas, Sí. ¿no es cierto? Que supuestamente eso ha sido con plata, digamos, del TGN, Sí. qué sé yo. Y bueno, ¿y dónde están los resultados? ¿Dónde está eso? Esa era mi pregunta, ¿no? Además, cuando uno cruza cosas, y por eso tengo que hacer unos boletines de fiscalización para informar a la ciudadanía, solo en el tiempo y cruzando cosas puedes sacar ciertas conclusiones. Por ejemplo, yo estuve 2 años en el Comité de Hoja de Coca y 2 años en Relaciones Económicas Internacionales, ¿no? De vocal, o a veces de secretaria, a veces de vocal. De Hoja de Coca, haces al desarrollo rural a un lado, al viceministerio de Coca, y al mismo tiempo haces al Ministerio de Gobierno, a Defensa Social. Cuando cruzas la información de ambas es donde encuentras las contradicciones fantásticas, ¿no? ¿Por qué? Porque se manejan las cosas de una manera bastante, no sé qué término utilizar, probablemente diletante, ¿no? Pero lo interesante es que en cada una de las peticiones de informes siempre hay algo de información útil que te sirve para hacer el análisis. Eso estoy haciendo y eso haré el resto del año, más allá de continuar con muchas peticiones de informe de fiscalización. Con las de informe oral me he rendido. Lo he intentado muchas veces, no solo con el canciller, también, por ejemplo, con el ministro de Salud, cuando habían transferido el subsidio de lactancia materna a desarrollo rural, ¿no? Por ejemplo. Entonces hicimos toda una investigación con varios diputados y nunca se presentó el ministro a decirnos cómo era posible que eso dependía de la incubadora de empresas en desarrollo rural y ya no del Ministerio de Salud, ¿no? Solo una vez vino a responder a informe oral, invité a Nemesia Chacollo a informe oral, tardaron tantos meses en atender la invitación que acabó viniendo César Cocarico y él sí me dio información, la que yo había pedido, que la tengo y la tengo que compartir con la ciudadanía, porque queda la memoria institucional, quedan los papeles, ¿no? Y yo creo que como en Bolivia no hay una ley de acceso a la información pública, que por cierto la presentamos con varios diputados, con 2 diputadas más, fuimos 3, obviamente fue rechazada. Es el único país junto a Cuba y Venezuela que no tiene una ley de acceso a la información. Yo creo en la transparencia y creo que por lo menos los diputados que estamos ahí podemos darle acceso a la información a la ciudadanía a través de este tipo de investigación. Claro, inclusive yo estoy hablando de la elección de periodistas que se ha presentado proyectos de acceso a la información. Por ejemplo, ahora está la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que va a estar en Sucre. Y el 14 de este mes se habla del acceso a la información. ¿Sabe qué pasa? Aquí también hay ciertas cosas con los propios organismos internacionales. Porque quien va a dar el informe va a ser el ministro de Justicia. Claro. Explorarse. Y la parte técnica la va a dar un funcionario del Ministerio de Comunicación. Claro. Y a nosotros nos invitan para hacer las conclusiones y cerrar el acto. Entonces, y a nosotros, proyectistas de la ley que entró, no nos invitan. Ya ves, no tiene ningún sentido. Claro. Por eso yo dije en la reunión de los confederación, les dije, porque también soy dirigente a nivel nacional. Claro. Me parece que esto es un absurdo, porque vamos a hacer las conclusiones, no vamos a tener nada. Un poco no legitima esos actos, ¿no? Claro, va a legitimar esos actos, ¿no? Entonces les dije que no me parecía interesante, pero tampoco podemos estar fuera. Hay que tratar de ir, pero hay que tratar de decir entre líneas qué es lo como realmente estamos nosotros aquí. Exactamente.
Ya hablando de esto, de este informe que es muy interesante, ¿usted por qué cree que quieren seguir en el poder? ¿Habrá miedo esto? Yo creo que son varias cosas. Estoy dando una opinión, no un dato, ¿no? Porque yo diferencio las cosas. Aquí es mi opinión como analista y no mi dato como legisladora. Yo creo que son dos cosas. Una, que no se han manejado las cosas no solo con transparencia, sino en base a la legalidad vigente. Por supuesto que deben tener temor de que muchas de estas cosas, una vez que se destapen, vamos a encontrar que esos que salieron de la pobreza y pasaron a la clase media lo hicieron con recursos públicos de manera ilegal. Por supuesto que hay temor de muchos de acabar presos, pero también creo que tiene que ver con una condición demasiado básica de los seres humanos, sobre todo de aquellos que tienen menor formación y educación. Lamento decirlo así, pero soy honesta, soy franca, diremos, ¿no? Llegan al poder y se les sube a la cabeza y que se creen semidioses, les encanta que los sirvan, que les amarren guatos, tener guardias que les abran el camino, que les pongan alfombra roja para cruzar de un edificio al otro y viajar con recursos públicos en avión privado ultra cómodo y pasear en helicóptero por todo el país. Les gusta el poder por la vida que les da. Imagínate tú cuando cuente Evo Morales que tenía el cuartito en Orinoca o en el Chapare o el departamentito pequeño que compartía con Santos Ramírez en Miraflores y ahora vive viajando en avión privado y tiene más de una casa, llega un palacete en Sucre, tiene aquí la casa presidencial. Si uno se pone la mano al pecho, pensar en abandonar todo eso y volver a vivir al cuartito del Chapare no le debe resultar muy atractivo. Aunque no creo que llegue a vivir al cuartito. No, lo que pasa es que luego tienen que volver a vivir de su trabajo y ya no de los recursos públicos. Y eso, por supuesto, que no les debe gustar. Por eso es muy importante que haya rotación en los cargos, para que la gente que entre como servidor público sea por un periodo y vuelva a su vida y no viva de la política y no viva del Estado, porque luego se enquistan y no quieren salir, ¿no? Que es lo que estamos viendo. Hay un tema que justo habla la cuestión de carreteras, por ejemplo. Esto no es nuevo, porque también ha habido en los gobiernos anteriores, por decir. Claro que porque sí. Siempre ha habido las órdenes de cambio. ¿Por qué? Digamos que no se concluía una carretera, faltaba esto, una orden de cambio. ¿Qué significaba una orden de cambio, digamos, por entonces el Servicio Nacional de Caminos, por decir? Significaba un incremento de precio por una... Pero por supuesto, un reajuste de Un precios. reajuste de precios. Entonces, eso es lo que también ocurre, inclusive con la propia autopista, digamos, ha habido bastante tiempo, muchas órdenes de cambio, entonces ahí está el tema. ¿Cierto? Es parte del tema. Yo Parte creo del tema. que el tema de muchos proyectos carreteros sí tiene que ver con corrupción, por supuesto ¿Cierto? que sí. Es muy difícil hoy encontrar y tener las pruebas porque no hay acceso a la información pública. Ojalá todos los contratos y todos los procesos, procedimientos y niveles de ejecución y también de desembolsos estuvieran puestos al público en una página web, pero no existe tal cosa, ¿no? Entonces es muy difícil hacer la fiscalización cuando no hay acceso a la información, pero por muchas denuncias que uno recibe, las tajadas más grandes tienen que ver con contratos carreteros, ¿no? Qué lamentable. Sucedió en el pasado, sucede con los que dijeron que iban a hacer cambio y la única esperanza es que no suceda el día de mañana cuando hay un cambio de gobierno, ¿no? Yo creo que el próximo gobierno que ahora la oposición, no diré en general, Carlos Mesa le puede ganar a Evo Morales, sea para devolverle la ética a la política, ¿no? Y que no entren otro grupo de ciudadanos que quieran vivir en Jauja y viajar en avión y en helicóptero y pasarla divino. Es una esperanza y también debe ser una exigencia de la ciudadanía que entren para hacer bien las cosas, ¿no? Yo creo que depende mucho de nosotros también. Ya sabemos que el MAS no va a cambiar después de 13 años y si se quedan va a seguir haciendo lo mismo. Yo le pedí a un amigo estadístico que me haga una proyección de cuánto sería la deuda si pudiese
competir para un cuarto mandato, porque no puede, a pesar del órgano electoral. Evo Morales está inhabilitado constitucionalmente. Entonces yo decía, especulando, y si hubiera podido, ¿cuál sería la tendencia? Me decía, no es serio poner así, sería muy especulativo, pero por supuesto que dada la tendencia que se mira hasta ahora, tendería a crecer la deuda externa. No. Es preocupante, es alarmante, se endeudan mucho y el día que se vayan la deuda no la van a pagar los que firman los contratos de deuda. La vamos a pagar nosotros, cada uno de los ciudadanos con nuestros aportes, y va a poner el cuello el próximo gobierno. Por eso es bueno que la gente hoy sepa la deuda que nos va a heredar Evo Morales, para que luego no digan, ay, no hay plata, no hay bonanza, es culpa del gobierno. No, va a tener mucho que ver con el pago de la deuda que se empieza a hacer normalmente después de 10 años. Las deudas no se pagan de manera inmediata, ¿no? Tú haces un contrato de deuda y te dan unos años de gracia. Entonces, vamos a empezar a pagar esa deuda y ya no van a estar los del MAS, y cuidado que la sociedad crea que es responsabilidad de los gobiernos venideros y no le den la justa responsabilidad a quien nos endeudó, que es Evo Morales. En su momento, antes, ¿no? Cuando Evo Morales se le conocía más por hacer las marchas, los bloqueos, cuando había tomado la silla presidencial Carlos Mesa, y en una de sus Carlos Mesa en una de sus declaraciones le decía a Evo Morales, ¿no es cierto? Ya que usted es muy fácil criticar desde afuera, ¿por qué no viene usted a sentarse aquí y ser presidente de Bolivia cuando yo extiendo la mano pidiendo limosna y poder solventar el país? Entonces, estaríamos hablando tal vez de algo que pintó de alguna manera o ilusionó el movimiento al socialismo, cuando al ingresar de inmediato habrían empezado algunos préstamos para poder hacer creer a toda Bolivia de que realmente estamos en una bonanza económica, y que no era cierto que Bolivia estaba tan pobre como lo mencionaba en su momento Carlos Mesa. No, Delia, ¿sabes qué? Es bien importante la pregunta que tú formulas. Ningún gobierno anterior ha recibido tantos recursos como el gobierno de Evo Morales, al menos 6 veces más o 7 veces más, dependiendo. Y no tiene nada que ver con la gestión del gobierno, cualquiera que sea de Mesa o de Morales o del próximo que venga. Dependemos mucho de los precios internacionales, que no los marcamos nosotros. El precio internacional del petróleo lo fijan los países productores en el Medio Oriente, la OPEP, y nosotros somos tomadores de precios. Entonces, evidentemente, ha habido un incremento de ingresos muy significativo para el país, pero no tiene que ver un cuento con la nacionalización de los hidrocarburos. Eso es cuento, eso es discurso. En los hechos hay más ingresos porque se incrementan los precios internacionales y eso nos favorece por la venta de gas. Incluso subieron precios de los minerales y hasta de los productos no tradicionales en algún momento, como la soya, etcétera. ¿Qué ha pasado después? Cambian los vientos en la economía mundial, bajan los precios y por tanto bajan nuestros ingresos. Entonces eso no tiene que ver con que el gobierno haga bien o mal las cosas. Lo que pudo lograr el gobierno de Evo Morales en términos económicos con Luis Arce Catacora ha sido la estabilidad económica. Y esa estabilidad se funda en el modelo neoliberal, de los preceptos del neoliberalismo, que eran alrededor de 10 puntos, el consenso de Washington se llama, 8 siguen funcionando de manera impecable, ¿no? Entonces el gobierno critica mucho a los neoliberales y sin embargo la estabilidad económica se funda en el modelo neoliberal. Lo único que ha cambiado es que tenemos un tipo de cambio fijo, y no el variable que había en esos años, y ya no hay garantías para la propiedad privada. Eso sí había antes, y ahora con los avasalladores de minas, de tierras, eso ya se pone en duda. Es decir, se han fundado
para darle estabilidad económica en el modelo neoliberal, y sin embargo en el discurso dicen, ay, los neoliberales, ¿no? También deberíamos incluirlos ellos en la bolsa. El hecho es que no han usado bien la bonanza. La bonanza ha sido para los sueños del presidente, que quiere teleférico para pelearse con los buses del Revilla, que quiere poner en bulo bulo las grandes plantas o los grandes hoteles, porque él tiene su corazoncito en el Chapare Cochabambino, ¿no? Pero resulta que los recursos públicos no son para realizar los sueños de los gobernantes, sino para resolver las necesidades del pueblo, y no se ha hecho eso. Pueden haber más carreteras con coima, sin coima, eso es bueno, por supuesto que sí, pero esos son 5.500 millones de dólares y son 13.300 lo endeudado, ¿sí? Todo lo demás, esa es la gran pregunta. Y el incremento de ingresos, ¿cuánto ha ido a las gobernaciones? Hasta pareciera que la UPRE tiene más plata que las 9 gobernaciones, ¿no? Se reduce a los gobiernos departamentales y a los municipios para que el nivel central del Estado lo administre todo. Se reduce a los alcaldes para que Evo Morales viaje por el país entregando obras que deberían entregar los alcaldes, ¿no? Digamos que lo que mejor se ha logrado con el rentismo, que no es la mejor idea, pero no podemos negar que ha tenido un buen efecto. Los bonos famosos le han generado mejor vida a muchas familias pobres, es decir, ha habido una reducción de pobreza muy interesante. ¿Cuál es el punto? Que sin bonanza fue más o menos similar el ritmo de reducción de pobreza con los gobiernos anteriores. Es decir, con tanta plata, realmente el ritmo de disminución de pobreza debió haber sido mucho más acelerado. Hay muchas cosas que observar. Yo tengo limitaciones en el análisis económico, yo lo digo públicamente porque soy politóloga, nadie lo sabe todo, pero mi investigación legislativa me deja un sabor amargo. Nos hemos endeudado mucho y sin embargo no vemos que haya mejor vida para la gente en los temas esenciales, ¿no? En los temas esenciales como salud o seguridad ciudadana, que es otro tema, la inseguridad. Las mujeres estamos más en riesgo que nunca, estimada Delia, ¿no? Las mujeres están menos seguras en sus casas que en la calle hoy en día, y esto es alarmante y por supuesto yo lo asocio a las agresiones sistemáticas que ha hecho Evo Morales a las mujeres durante estos 13 años. Hay un tema que quería, ¿cómo se puede investigar dónde han ido los recursos de la UPRE? Porque prácticamente a las canchitas, a los coliseos. Hay una investigación que se hizo el 2014 por la Fundación Pazoscanqui, que era la primera fase, llamemos así, de la UPRE. Se habla de alrededor de 560 o 540 millones de dólares, no recuerdo bien, y el principal destino era educación y deporte, la construcción de unidades educativas y sobre todo de las canchitas deportivas. Pero cuando tú hacías la radiografía más a fondo, la cantidad de recursos que se llevaron las consultorías era pues escandalosa, ¿no? Y además cuando rascabas otro poquito y mirabas que de repente se hacía un estadio para 15,000 personas en una comunidad donde habían 4,000 habitantes, ya te empezabas a alarmar. Es decir, aunque lleves hasta el perro, las ovejas y el pollo, igualito no se iba a llenar nunca el estadio. Esas son obviamente fuentes de corrupción, pero sacar información en los años posteriores de la UPRE es algo imposible. Como les comentaba, yo he hecho la petición de informe y tengo la respuesta que la haré pública, donde más o menos me dice: no tiene derecho a meter su nariz en mis asuntos. No en esas palabras, pero es más o menos esa la idea. No rinden cuentas. Porque tanto han criticado los gastos reservados, esos son gastos que es productivo como gastos El fondo reservados. indígena ha sido otra forma de gastos reservados, por ejemplo, porque ahora se habla de unos pocos milloncitos de que se malversó. No es así, se malversó mucho más. ¿Por qué? Porque esos recursos son destinados a los pueblos indígenas. ¿Y ustedes alguna vez se les ha ocurrido pensar que los cocaleros no son pueblos indígenas? O
que los hoy llamados interculturales no son, o la Confederación de Campesinos, no son indígenas, son mestizos, y además la organización no es una organización de los pueblos indígenas, sino de una identidad clasista sindical, es de los campesinos. Sin embargo, le han dado más de la mitad de los recursos a organizaciones que no son de los pueblos indígenas, sino de los sindicatos campesinos, como los cocaleros, ¿no? Entonces la malversación es mucho mayor, se ha utilizado como una caja chica para contentar a las bases y a los llamados movimientos sociales. Hay mucha tela que cortar. Quería preguntar algo. Sí, de hecho, sí es que en la investigación, obviamente, son 13 años de gobierno. ¿Qué año específicamente se empieza con este tipo de endeudamiento? Desde el primer año, pero los 3 primeros años los contratos de deudas tienen montos muy bajitos. Tienen el primer año $20 millones, el segundo año creo 25 y el tercer año como 14 millones. Es el 2009 que, ojo, año electoral, sube a $834 millones. Yo lo asocio mucho con los momentos electorales, ¿no? Porque para ofrecerle todo en campaña a la ciudadanía, por supuesto que hay un incremento significativo de deuda, como del presupuesto del Ministerio de Comunicaciones para hacer más propaganda. Claro, porque se habla de la estabilidad económica, todo eso. Sabemos que ya estamos entrando en una crisis económica. Y si realmente se habla, por ejemplo, de la estabilidad, algunos analistas que han venido justamente a la radio dicen, no nos olvidemos del contrabando y del narcotráfico. Ese es otro problema, ¿no? Que la informalidad ha crecido en el país. El último dato oficial, no he logrado conseguir otro, es del 2014, que decía que apenas el 14.3% de la población económicamente activa corresponde al sector formal. Y años anteriores se hablaba de un 20%, es decir, habría avanzado la informalidad, y esto es un problema estructural que yo no sé cómo se afrontará en el futuro. El tema del narcotráfico, ha habido un incremento del narcotráfico significativo. De ser un país productor de materia prima, hemos pasado a ser un país productor de droga. En Cochabamba se producía hoja de coca y hasta pasta base. Ahora Santa Cruz tiene una cantidad impresionante de fábricas y laboratorios que producen cocaína, y además se procesa la coca peruana, y además circula la cocaína colombiana, y además vienen a comprar hasta de Senegal. Es decir, ese problema se ha incrementado más allá de las hectáreas de cultivo. Entonces hay varios temas que son muy peludos para los próximos gobiernos y que son muy difíciles de manejar. En términos generales, hemos tenido, si no me falla la memoria, el 2013, más de 15,000 millones de dólares en reservas internacionales. Hoy están en menos de 9,000 millones. Ya van 4 años de déficit fiscal y el incremento de la deuda externa es acelerado, como también dicen que es el de la deuda interna. No opino porque no he hecho esa investigación, pero varios expertos han ya dado la alarma del incremento de la deuda interna. Si sumamos ambas, la interna y la contratada, aunque no sea la desembolsada, estamos en problemas. El gobierno no lo quiere reconocer, no lo van a hacer, menos en un año electoral, pero creo que la sociedad tiene el derecho a saberlo, ¿no? Para que tome sus previsiones. Y en esta recta final ya, diputada, quisiéramos un poco entrar, digamos, un poco a la política. La cuestión, digamos, la democracia en crisis. Hace muchos años. Yo creo que el momento en que deja de haber una clara separación de poderes, el momento en que deja de haber Estado de Derecho, el momento en que se produce un desmantelamiento institucional, es el momento en que la democracia se vuelve tremendamente precaria, ¿no? Hoy tenemos peor justicia que antes y un órgano judicial que depende del Ejecutivo, no en términos solamente presupuestarios, sino políticos. Tenemos un órgano electoral, están precisamente ahora en problemas, donde no hay ninguna independencia y menos transparencia en el manejo de la decisión del pueblo soberano. Entonces, el Ejecutivo controla el electoral y también el judicial. Y por supuesto, por el resultado electoral,
también hay una mayoría en el legislativo. Resumen, el ejecutivo controla los 4 poderes, no solamente el poder ejecutivo, y eso dice de una democracia precaria o virtual. Además han tomado el Tribunal Constitucional, además han tomado hasta la Defensoría del Pueblo. Yo pensé que no iba a haber nadie peor que el señor Tezanos, pero al parecer ahora la señora que estaba vinculada al caso Porvenir acaba de defensora. Falta que a Freddy Krueger lo ponga de defensor del pueblo, digamos. Es decir, hay un desmantelamiento institucional que nos permite pensar que la democracia realmente es muy precaria. Solo termino con el tema que a ustedes les atañe de manera directa. El presidente ha dicho que controla el 80% de los medios de comunicación, de tal manera que uno de los rasgos que uno debe evaluar para hablar de la calidad de una democracia es la existencia de prensa libre que no tenga influencia ni de el gobierno ni de la oposición. Es decir, cuando uno quiere ver la calidad de una democracia, no ve si hay muchos o pocos hechos electorales. Eso es 1 de 9 o 10 puntos. Es solo uno. Puede haber elecciones cada año. Eso no hace una mejor democracia si no revisas las otras 9 cosas. Por ejemplo, límites legales institucionales al libre albedrío de los gobernantes. Y hoy no los tenemos. Un referéndum dice ya no puede repostular, la Constitución dice ya no puede repostular, y se mofan del asunto, es decir, no hay límites al uso del poder. El tema es este de la prensa libre e independiente, y el hecho de que el órgano electoral o el poder electoral sea absolutamente independiente y transparente. Es decir, podría ir yo los 9 o 10 puntos, algún otro rato me invitarán para aquello, para comentar lo precaria que hoy es la democracia con el desmantelamiento institucional que hace el gobierno. La democracia se caracteriza porque las normas y las leyes y las instituciones están por encima del capricho y voluntad de las personas. Y hemos llegado a un punto exactamente a la inversa, ¿no? Donde la voluntad y el capricho de 2 ciudadanos o de un partido está por encima de las normas y de la voluntad del pueblo soberano. Estamos en problemas y en puertas de una elección en la que no podemos confiar en el órgano electoral, pero yo creo todos con la esperanza de que los cambios se produzcan por las urnas y no por la fuerza, como sucede en Venezuela, que no caigamos en ese drama de tantos muertos y tanta hambre y tanta falta de atención en salud, ni ataúdes para sus muertos tienen hace años los venezolanos. Es realmente tremenda la situación, y ojalá no lleguemos a ese punto para que la gente recién tenga que salir a las calles. Sí, realmente son cosas ahora. Hay algo que quería preguntarle. ¿Cómo debería ser el comportamiento de la oposición, digamos, frente ya al oficialismo que ya viene haciendo campaña electoral durante, digamos, 13 años? ¿No es cierto? Entonces, porque ahora esa ley de partidos, de organizaciones políticas, prácticamente los ha hallado en curva, porque tampoco ha habido en la oposición, digamos, la generación de otros líderes también para poder, cuánto no hubiera sido, digamos, interesante, Pues sí. quizá líderes como Marcelo Quiroga Santa Cruz que hayan podido surgir, qué sé yo, pero ahora hay una situación complicadita. Para resumirlo, a pesar de sus falencias, yo respeto a la mayoría de los liderazgos de oposición, no a todos, a algunos no les tengo ningún respeto, pero que Carlos Mesa o Samuel Doria Medina estén en la competencia, a pesar de la persecución, yo creo que hay que decirles gracias por la valentía. Pero siendo opositora, yo creo que tenemos que ser muy autocríticos. No ha habido renovación, no ha habido una democratización interna, no se abren los partidos ni a los jóvenes, ni a las mujeres, ni a los indígenas, sino son los mismos hombres viejos, blanco-mestizos, que quieren seguir manejando la política, varios de ellos tremendamente machistas y patriarcales. Espero que no suceda eso con Carlos Mesa. Dentro de Unidad Nacional yo no lo he sufrido con Samuel, pero sí con otros de sus dirigentes, que ha sido muy, muy complicado.
Pero ese es un tema secundario. No hay una oposición, hay muchas, diversas, desde posturas muy conservadoras hasta fascistoides a posturas bastante más democráticas dentro de lo que sería la socialdemocracia, digamos. No hay unidad, todo el mundo reclama unidad. No saben cuánto yo me alegro que no haya unidad, porque unidad de todos sería meter a los que tienen las viejas prácticas igual que las masistas en la misma bolsa. Yo creo que sería meterse un cáncer adentro. La política, la oposición necesita una propuesta que le devuelva la ética a la política. No es que nos unimos todos nomás por sacarlo al Evo y ahí metemos a los corruptos de siempre también. No. Yo creo que en este caso lo que estamos viendo, la división que estamos viendo, le permite a la ciudadanía con voto útil discernir quiénes son los que siempre están y que se acompañan de la gente del pasado que ya asaltó las arcas públicas y quiénes están llevando renovación. No significará, Delia, que siempre todo nuevo es bueno, porque dentro de los nuevos no sabes lo que puede haber, pero es una oportunidad el que haya renovación en la política y ojalá que se le devuelva la ética a la política. Yo no quisiera que el país se vaya hacia una fascistización como el Brasil, una derecha conservadora radical, que tampoco te garantiza un manejo transparente de la gestión, ¿no es cierto? La oposición no podía unirse todos a la misma bolsa porque ahí hubieras tenido varios que son políticos profesionales que lo único que quieren es llegar al cargo público para disfrutar de los recursos públicos y no irse nunca, igual que Evo Morales. Es lo mismo. En la oposición hay otra gente que está planteando renovación, que incluye a gente de plataformas, que tienen mayor grado de preparación, intelectualidad, juventud, ojalá mujeres. La foto que se vio en la reunión del CONADE era un drama en ese sentido. Lo critico profundamente. Es una foto del sistema patriarcal de partidos que tenemos. Es bueno que se recuerde esa foto y a la hora de las listas recuerden que las mujeres no estamos ahí para sonreír y obedecer a algún patriarca, sino para usar nuestros cerebros y nuestras bocas, ¿no? Que no les gusta mucho a algunos. Pero la oposición tiene la oportunidad en los meses venideros de constituirse en alternativa. Jimena Costa, a mí me hubiese gustado que, bueno, usted dice que se va a retirar de la política, ojalá que no lo haga. No, sí, Jimena eso Costa es decisión ha ido, como diríamos, ha ido dando clases didácticas sobre lo que es política, sobre lo que Muchísimas es gracias. ¿no es Muchísimas cierto? gracias. Entonces, usted todavía es joven, que yo con mucha No experiencia. tanto como parezco, pero Con bastante experiencia, ¿no? Para ver, digamos, cómo... tiene uno que ser coherente con el discurso, ¿no? Tiene que haber rotación. No puede uno entornillarse en el curul. Claro. Tenemos la oportunidad de servir al país en un cargo y después uno debe salir y seguir su vida y seguir contribuyendo desde donde estás. Yo como analista política siempre lo he intentado y volveré a ese trabajo y mientras tanto seguir en la docencia universitaria. No tener un cargo público no significa no hacer política. Yo no pretendo estar de candidata con nadie. Seguramente apoyaría a Carlos Mesa como apoyé a Samuel Doria Medina en la anterior campaña, porque Samuel era el que mejor podía, el que podía quitarle los 2/3. Fue Tuto Quiroga el que vino a partir el voto, de lo contrario no hubieran tenido 2/3. Y mi objetivo entonces era fortalecer, ojalá, a quien mejor podía para ayudar. En este caso, si entraría hoy, el que mejor puede es Carlos Mesa, ¿no? Y incluso por primera vez alguien le puede ganar a Evo Morales. Si hubiera entrado, lo hubiera apoyado a él, pero no lo voy a hacer porque creo que debe haber rotación, debe haber renovación. Hay muchísima gente en el país que también puede aportar y con seguridad que si en algún momento yo puedo colaborar de alguna manera a esa gente nueva en la política, obviamente que lo haré por obligación, por responsabilidad y por compromiso, pero
quererse entornillar al curul después de 4 años de dolores de cabeza, de barriga, de cólicos hepáticos, de que te acosan. Me han amenazado hasta con la seguridad de mis hijos dentro de la oposición, no ni siquiera el oficialismo, porque eso era lo razonable, lo que uno esperaba, digamos. Que digo, hay para quedarse, o tienes que tener un chip particular de querer vivir del poder, que yo no lo tengo. Yo quiero servirle a mi país, pero no me apasiona el poder, digamos. Entonces, por ahí no va. Otros que quieren quedarse son los corruptos, y yo no soy corrupta. Entonces, no me interesa un pepino en términos de ingresos. Gano menos como diputada de lo que ganaba como consultora y analista. Y tercero, hay que quedarse por cuerudo. Te maltratan, te acosan, te amenazan. ¿Y sigues metido ahí? No, y yo tampoco soy pues cueruda. Así que entre que no tengo pasión por el poder, no soy corrupta, no soy cueruda y mi afán es de servicio, uno sirve desde donde está. Como ustedes sirven desde la radio al país para tratar de orientar, pues espero continuar en esa tarea como analista. Mientras tanto, hasta que acabe el último día de mi compromiso como diputada, estaré haciendo la fiscalización y la legislación lo mejor que se pueda y ojalá, gracias a ustedes, rindiéndole cuentas al país también de lo que he hecho. Sí, ojalá haya una renovación, porque, por ejemplo, acá en la Red de la Asociación de Periodistas, habemos quizá periodistas con experiencia, antiguos, pero aquí tenemos a las chicas pasantes. Jóvenes. Muy bien. Bueno, que eso es lo que pasa. Muchísimas gracias, diputada. Muchas Jimena gracias Costa. a ustedes. Ha sido un placer que esté en la Asociación de Periodistas y ojalá no sea la primera ni la última. Ni la vez, última. ¿no? Entonces vamos a estar siempre contando con su presencia. Para mí un gusto. Porque aquí realmente existe la total libertad de expresión. Sí, muchísimas gracias. Para eso está la Asociación de Periodistas, para eso somos nosotros quienes realmente tenemos que dar cabida a todos, pero lamentablemente hemos invitado a políticos del oficialismo, pero lamentablemente no quieren venir. No sé por qué, pero bueno. Bueno, yo estaré siempre que me convoquen. Muchas gracias por la invitación y me encanta ver a un hombre y una mujer conduciendo el programa y a 2 mujeres manejando la consola. Me gusta que estemos en todas partes. Gracias a todas y un gusto haber estado acá. Gracias a los oyentes también. Buenos días. Diputada, muchas gracias por su tiempo y bueno, esperamos también tratar otros temas y cuando concluya también las investigaciones y pueda salir otras, también la vamos a convocar para que pueda acompañarnos en la radio de la Asociación de Periodistas de La Paz, un medio independiente, afortunadamente, en el cual podemos difundir información, tratando de ser lo más imparciales posibles. Hoy hubo una invitación para un oficialista para un poco más tarde, pero supongo que las agendas muy apretadas, las que ellos mencionan, pero bueno, esperemos que en un futuro el oficialismo pueda venir. ¿No? Ojalá. Porque el problema es que a veces no les gusta las preguntas que les hacen. Le voy a poner un ejemplo. En las tardes de los viernes yo tengo un programa que es la rueda de prensa que es de ahí para periodistas. Le invito un día a Mónica Machicado y a Pedro Río Seco, que era de Prensa Latina. Ya. Prensa Latina me dice, yo puedo decir lo que quiera, me dice, pero claro que sí, porque aquí hay libertad de prensa y expresión. Le estaba diciendo lo que no hay en Cuba. Claro. Bueno, hay que hacer uso y hay que defender nuestro derecho a la libertad de expresión. Sí, y nuestro derecho a la información también. Claro, que está un poco pisoteada en los últimos tiempos. Un poco, eso es un poco. Buenos días, gracias a ustedes. A un corte, a una pieza musical, justamente de miércoles, por favor. Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron. Sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de 1000 veces. En él repito siempre que mientras alguien proponga muerte,
fabriquen armas para la guerra. Yo pisaré estos campos, sobrevivir.